Clamo al Señor porque escucha suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a ofrecer nuestra Santa Eucaristía por el eterno descanso de Marina Pérez Calderón, Teodosio Vázquez Espinosa, Omar Vinces Vargas, Enzo Peña Aponte. Por el cumpleaños de la hermana Judith Escamilla Alavés, misionera apóstol de la palabra. Por las familias Vergara Ramírez, Valencia Sosa, Panta Macías. Por la familia Moreno Torres, Moreno Ochoa, Torres Pachas, Aguilar Flores, Ramírez Miranda, Ramírez Bartolo, Saldaña Cisneros. Por la familia de la doctora Magda Cisneros y Gina Lazo Román y familia. Por los distintos ministerios de nuestra parroquia de Santa María de Huachipa, grupos por la Legión de María, Siloé, Caminando con Santa María, Camino Neocatecumenal, Alegría y Paz, Hermandad del Señor de la Divina Misericordia, Comunidades Palabra y Vida, Coro Divina de Misericordia, grupos de oración, las Hermanas de Santa Ana, Hermanas de Jesús Sacramentado y María Santísima, por Bastián Osco Guevara, por María del Rosario Torres Pachas. Y por todas las intenciones que las personas que en este momento se están uniendo a través de esta Santa Eucaristía de manera virtual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta anuncia al pueblo judío que está en el destierro, el retorno a su tierra. Será como salir del sepulcro y recobrar la sanidad. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros,
Los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Con el Salmo 129 nos unimos a la oración de dolor y de esperanza del pueblo desterrado. Perdónanos, Señor, y viviré. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clama a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos y a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservara el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, si viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdóname, oh Señor, y viviremos. Como guarda la aurora el centinela, guarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. En la segunda lectura, Pablo nos invita a caminar según el Espíritu y rechazar los deseos de la carne. Es el objeto de la Cuaresma, dar muerte en nosotros al hombre viejo y hacer que surja un hombre nuevo a imagen de Cristo. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, del verso 8 al 11. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clave de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene Espíritu en Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Escuchamos el relato de la resurrección de Lázaro. Jesús es el dueño de la vida, da vida a su amigo y se acerca también en nosotros para darnos nueva vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor Y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayan otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le hace falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el Gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama.
Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú estás siempre y me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó en voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. El día de hoy comenzamos con el 5º domingo del tiempo de Cuaresma. El tema de este 5º domingo nos pone al frente de la realidad más difícil de comprender para el ser humano, es decir, la muerte. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel es corta, pero tiene mucho que enseñarnos, porque dice: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros. En este momento estamos en el profeta Ezequiel. Ezequiel, que es el profeta que tiene la visión de un valle lleno de huesos secos. Tiene la visión de un pueblo que está experimentando un sufrimiento. En el corazón de Dios está el grande y profundo deseo de que el ser humano, de que todos, absolutamente todos, nos salvemos. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice: esto es bueno. 1 Timoteo 2:3 dice: esto es bueno y agradable a Dios, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo
a la tierra de Israel. El contexto es este. El pueblo está no en Jerusalén. Cuando Ezequiel está hablando es porque el pueblo estaba viviendo en el destierro, en Babilonia. Recordemos que esto ocurre en el año 587 a.C., cuando el pueblo es conquistado por Babilonia y es llevado al destierro. Ezequiel vive el destierro con su gente, con su comunidad. Y el Señor le permite a Ezequiel tener una visión. Un valle que debería ser un valle fresco, un valle con muchos árboles. Ezequiel no ve eso, Ezequiel ve un valle de puros huesos secos. Y entonces el Señor le dice, ve y dile a mi pueblo que yo mismo abriré los sepulcros y más aún los conduciré, dice, de nuevo a la tierra de Israel. Bueno, para que me entienda, la mayoría de nosotros hasta hoy probablemente no logremos entender lo que para un judío era vivir en el destierro. ¿Por qué? Porque estamos cerca de nuestros familiares, estamos cerca de las personas que amamos, pero cuando te toca estar, ni siquiera uno que es extranjero, porque uno en ese sentido no lo hace de manera voluntaria. No, estamos hablando de un destierro involuntario. Hoy, quienes logran experimentar de una manera quizás algo similar a los judíos, son aquellos que son de otras naciones y que emigran a otro país por necesidad, ni siquiera por gusto. Pero aún así no es lo mismo. Porque el judío es llevado como esclavo. El judío es contra su voluntad. El judío sufría la opresión de un pueblo que les quería imponer su religión, que les quería imponer sus ideas. Y el judío en el destierro tiene un problema muy serio que tiene que enfrentar. Y es el lograr mantener firme su fe cuando la sociedad que lo rodea lo ataca. Por eso dice el Señor, los sacaré de su sepulcro y los regresaré. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Y es que precisamente es esto. Dios al profeta Ezequiel le permite tener un don que no cualquiera tiene. Precisamente es el don de la profecía. Y no me estoy refiriendo como muchos entienden la palabra profecía como que el que ve el futuro y como si tuviera una bolita de mágica, de cristal y el profeta dijera, a ver, dime el futuro. No. Sino el don de la profecía tiene mucho que ver con el olfato profético, es decir, el olfato que permite al profeta ver lo que cualquier otra persona común no logra ver. El profeta es el que tiene el don y la capacidad de ver donde hay signos de muerte, donde otros no lo ven o donde otros no quieren verlos. Y ese es el profeta. Por eso Ezequiel logra ver en el valle signos de muerte, signos que le permiten distinguir que Dios, como dice más adelante en el Nuevo Testamento, signos de cómo Dios quiere que el hombre se salve. Este domingo, precisamente en el profeta, se da este sentir, ver algo que no todos logran ver. Y solo, dice la primera lectura, solo Dios, nadie más, solo Dios puede lograr infundir vida en algo que está dado por muerto. Si alguien es salvado, así sea judío, musulmán, ateo, hindú, lo que sea, si alguien se salva, siempre es
en virtud de la redención de Cristo. Sepa o no lo sepa, es salvado por Cristo. Si alguien se salva, y eso por eso nos permite a nosotros entender la realidad del tema de este domingo, que es la realidad de la muerte. Vean, el tema de la muerte es un tema que no logramos comprender del todo. Y no lo vamos a lograr comprender. ¿Por qué? Porque hoy domingo nos ponemos cara a cara con una realidad que nos trasciende. Una realidad que no va a caber aquí. Jesús tiene 3 amigos, dice la palabra en el Evangelio. Marta, María y Lázaro. Y le dijeron, Señor, el amigo, dice así, tu amigo a quien amas está enfermo. ¿Cómo dice el Evangelio? El pueblo se da cuenta de que Jesús amaba a Lázaro. Jesús no es ajeno, como muchos sienten o pensamos que cuando tenemos un problema pensamos como si Dios fuera ajeno a nuestro sufrimiento. Dice, Señor, el amigo a quien amas está enfermo. Y Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte. Pero no se estaba refiriendo a la muerte natural. Qué difícil es lograr entender la muerte para nosotros, porque es algo que va contra nuestra propia naturaleza. La muerte es algo que va incluso contra el deseo ferviente de Dios, pero la muerte es consecuencia del pecado. Con Cristo, la muerte toma un sentido diferente. Cuando Marta ve a Jesús, le expresa tal cual lo que siente. No le pinta su amor a Jesús, no le encubre el amor a Jesús como mostrándole la mejor de sí de parte de Marta. Marta le dice muy sencillamente, Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y saben por qué es válido lo que hace Marta? Porque Marta expresa lo que cualquier ser humano experimenta cuando parte un familiar que ama. A veces preguntamos, ¿por qué? Y más de alguna vez decimos, no hay que decir por qué, está mal decir por qué. No, a veces es bueno. Como si Dios dijera, ¿me estás cuestionando a mí? Dios sabe, Dios lo sabe. Dios sabe que en el fondo del corazón de las personas que a veces nos llegamos a preguntar, ¿por qué? Ese por qué no es un reclamo de odio, sino es una pregunta que nos permite expresarle a Dios que no entendemos esto que estamos pasando. ¿Por qué? Pero vean la actitud de Marta. Señor, si mi hermano no hubiera, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero, le dijo, pero yo sé que tú todo lo puedes. Marta expresa esta humanidad frágil de nosotros. Las peleas, las luchas de cada día que tenemos con Dios incluso. El por qué está el sufrimiento, el por qué el más necesitado, el por qué la muerte de un familiar. Es decir, siempre la muerte nos va a causar una profunda herida. Siempre va a ser así. Y solo, en este caso de la muerte, solo cuando hemos experimentado de manera cercana la muerte de una persona que amamos mucho, logramos tener una cosa que se llama empatía. La empatía me permite sentir lo que el otro siente cuando hablamos de la muerte.
porque sabemos qué se siente tener un corazón destrozado, un corazón hecho pedazos por la muerte. Pero el Evangelio nos invita a que la muerte sea asumida con miras a la resurrección. La muerte, sin más, así, la muerte deja un vacío irrecuperable. Pero cuando es visto con los lentes de la resurrección, toma sentido. Por eso dice la palabra del Señor, cuando Jesús iba acercando, también llegó María y fue. Maestro, si mi hermano, si tú no hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y dice el Señor, este texto, el versículo 35, Juan capítulo 11, versículo 35, es hoy por hoy el versículo más pequeño del Nuevo Testamento. El versículo dice, y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Porque también en el corazón de Jesús, aunque muchos no crean, hay este sentimiento de amor. Él es el amor. Y Jesús le duele la partida de un amigo. Le duele que una persona a la que ama, porque Jesús sabía lo que iba a hacer, lo iba a resucitar, pero el hecho de resucitarlo no significa que en el corazón de Jesús no hubiera sufrimiento. Y Jesús lloró. Y dice, y Jesús conmovido al ver a María y al ver a los judíos que lo acompañaban, dice, en lo más hondo preguntó, ¿dónde lo han puesto? Y vean la frase, ven Señor y lo verás. Quiero hacer este paralelismo que es importante. Ustedes recordarán que en el Evangelio de Juan también, cuando Jesús tiene su primer encuentro con Juan y Andrés, dos discípulos de Juan Bautista, que se encuentran con Jesús y le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y la frase de Jesús fue, vengan y lo verán. Hoy dice la palabra que Marta y María y los demás le dijeron, cuando Jesús les preguntó, ¿dónde lo pusieron? Ellos le dijeron, ven, Señor, y lo verás. Porque ahora nos toca a nosotros hacernos cercanos a Él. Dejar que la invitación sea nuestra. Ya no es Él el que te dice, ven y lo verás, sígueme, ven y lo verás. No, hoy, en el tema de la muerte, el Señor se deja invitar. Porque cuando entra la muerte en la vida de una persona, de una familia, es necesario que el ser humano tome la iniciativa de decirle al Señor, ven Señor, entra. Porque cuando se va una persona, es necesario invitar a Jesús. Finalmente, nos dirá el Evangelio, el Señor dice, quiten la piedra. Pero dice la palabra que cuando los demás vieron que Jesús se conmovía, vean la frase, dijeron así, de veras, cuánto lo amaba. Cuánto lo amaba. Y este tiene que ser nuestro consuelo, porque la muerte sin la resurrección no tiene sentido. No tiene sentido. Lamentamos por la partida de una persona que amamos, lamentamos el sufrimiento, pero estas cosas que tenemos que pasar, que son inevitables, pierden sentido cuando no se hace con la mirada de la resurrección, cuando se nos olvida que un día vamos a resucitar. Hace unos días alguien me escribía, antier, con cierta preocupación me decía, Padre, tengo miedo a la muerte. ¿Está mal que tenga miedo a la muerte? Yo le dije, no, no está mal. Lo que sí estaría mal es que, sabiendo que un día vas a morir, vives
tu vida como si fueras a vivir aquí en la tierra para siempre. Eso sí está mal. Porque no te esmeras por abonar para el cielo. Vives vivo como si no fuera a morir nunca. Y no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Se nos olvida en lograr trabajar esto. Pidámosle a Dios en esta Santa Eucaristía que nos ayude a entender, a ver si me entienden la idea, un poco enredada, que el Señor nos ayude a entender que Él nos entiende a nosotros. Oh Señor, ayúdanos a entender, comprender que tú nos entiendes y tú nos comprendes. Y finalmente hay que decir que la muerte, cuando llega en una familia, siempre deja un vacío. Y Dios, fíjense bien, Dios es tan caballeroso que no osa en ocupar ese lugar. Es tan caballeroso el Señor que no nos impide recordar a quien se nos fue. No sustituye. Cuando los que hemos sufrido la pérdida de un ser amado, el Señor es tan bueno, es tan caballeroso, que permite que lo sigamos extrañando. Eso nos hace saber que somos humanos. Cuando una persona que amamos se nos va, el Señor no quita el sentimiento. El Señor no ocupa su lugar. Me permite recordarlo, me permite extrañarlo. Pero cuando se hace con Él, todo cobra sentido. Que Dios nos ayude, pues, a comprender en la medida de nuestra capacidad qué es la muerte. Y ojalá que un día podamos llamarla como algunos santos la han llamado, oh amada y hermana muerte, que tanto te anhelo. No la muerte como la Santa Muerte que le ponen un esqueleto, no, sino como el acontecimiento. Porque el día en que experimentemos la muerte, podremos tener nuestro encuentro con Jesús cara a cara. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra Y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a venir a juzgar. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Amén. Pidamos a Dios nuestro Señor en este quinto domingo de Cuaresma que atienda a nuestras súplicas. Después de cada intención diremos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que el camino cuaresmal y las próximas celebraciones pascuales la renueven profundamente y sea signo de vida para el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables políticos, económicos y sociales de las naciones, para que sepan combatir el hambre, la injusticia y la guerra para sí, que son signos de muerte
Te rogamos, óyenos. por los enfermos y moribundos, para que pongan su fe y esperanza en Cristo, que es la resurrección y la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Por los que se preparan a recibir sacramentos de iniciación cristiana, para que comiencen una nueva etapa de su vida siguiendo a Cristo y participando en la vida de su comunidad cristiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que aprovechemos estos días a descubrir el amor de Dios, que se entrega por todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos a Dios por todas las comunidades de nuestra parroquia, especialmente de Santa María de Huachipa, de todas las comunidades y capillas, por los movimientos, por los grupos de oración, por la familia Moreno Torres, Moreno Ochoa, Torres Pachas, Aguilar Flores, Ramírez Miranda, Ramírez Bartolo, Saldaña Cisneros, de la doctora Magda Cisneros, Gina Lazo Román y familia, por la familia Vergara Ramírez, Valencia Sosa, Panta Macías. También pedimos a Dios nuestro Señor, la hojita también está allá, por las personas que en esta misa piden que oremos por ellas, que están anotando en este momento sus intenciones, por el eterno descanso de Marina Pérez Calderón y por el cumpleaños de nuestra querida hermana Judith Escamilla Alavés. Roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. También pedimos a Dios nuestro Señor por quienes en estos días han fallecido sin la ayuda espiritual de un sacerdote, por aquellos que fallecen sin que nadie lo sepa, por las almas del purgatorio, para que puedan experimentar la misericordia de Dios y puedan contemplar su rostro. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre de misericordia, escucha el clamor de tu pueblo que fervientemente ora hacia ti. Ponemos en tu altar nuestras plegarias y aquello que hay en nuestro corazón. Confiamos en tu voluntad por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que esto sea un sacrificio que es agradable a tu presencia, Dios nuestro. Dame, Señor, mis pecados y purifica. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Escúchanos, Señor, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio, purifica a tus siervos y a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro, y Dios eterno lo hizo salir del sepulcro. Él mismo, compadecido del género humano, nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco y con nuestro obispo Norberto, su auxiliar Arturo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, especialmente de tu hija Judith Escamilla, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por cuyos méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia el cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tú eres mi único Salvador. Haz de mí.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús mío, un día tú serás el único Rey. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Teodosio Vázquez, Omar Vinces, Enzo Peña, Marina Pérez Calderón, Flaviano Amatuli Valente, presbítero, Alba Ramos Morales, Porfirio Faustino Miranda. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. La paz del Señor esté siempre contigo. Amén. La paz del Señor esté siempre contigo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando al Espíritu Santo, desde con tu muerte la vida del mundo, libra por la recepción de tu cuerpo, tu sangre, todas las culpas y de todo mal. Concédeme, Señor, cumplir tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar.
comunión espiritual para las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Les pido que todas las personas que no han podido comulgar de manera sacramental, en voz alta, con mucho recogimiento y devoción, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Yo te amo con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora de manera sacramental, ven al menos a mi corazón de manera espiritual. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh mi buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas Escóndeme. no permitas Que me aparte de ti. del maligno enemigo Defiéndeme. y a la hora de mi muerte. Llámame. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos vocaciones. Señor, danos vocaciones. Señor, danos muchas vocaciones. Señor, danos muchas vocaciones. Señor, danos muchas y santas vocaciones. Señor, danos muchas y santas vocaciones. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les recordamos a los hermanos que nos están viendo en esta transmisión y que quizás no pudieron estar en misa completa, tendremos otra Santa Eucaristía celebrada a las 7 de la noche, hora de Perú, 6 de la tarde, horario de México, Centroamérica, el día de hoy por la tarde. Repito, 7 de la noche aquí en Perú y a las 6 hora de México, Centroamérica y Nuevo México. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja